Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y demás lugares de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y el Canadá, a través de Galaxy 7, Canal 11, y también los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer el pasaje de San Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, que dice así: esto aconteció luego de la multiplicación de los panes y los peces, en donde Jesús alimentó a 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, y mandó a sus discípulos que se fuesen adelante, y luego él se fue donde ellos estaban. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El Señor Jesucristo en la cuarta vigilia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Escritura nos habla de las diferentes vigilias de la noche y señala que hay 4 vigilias. Encontramos la primera vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche, la segunda vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana, la tercera vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana, y la cuarta vigilia de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Ahora, nuestro Señor Jesucristo apareció en esa cuarta vigilia, o sea, de 6 a 9 de la mañana, que corresponde esa vigilia. Ahora, estas cosas que acontecieron en la vida de Jesús, luego se han tornado en tipo y figura de cosas que suceden en el programa divino, en el cuerpo místico de Cristo y obra que lleva a cabo Jesucristo en su iglesia. Ahora, para ver esto de las vigilias, veamos en San Lucas capítulo
12, verso 35 al 40, donde nos dice Jesús: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Encontramos que el Señor Jesucristo, hablando de la venida del Hijo del Hombre, señala las diferentes vigilias y dice: ustedes no saben a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Ustedes no saben a qué vigilia. En primera, segunda, tercera o cuarta vigilia. Ahora, en San Marcos encontramos que nuestro Señor Jesucristo también nos habla en el capítulo 13, versos 32 en adelante, y dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. O sea, está hablando del día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la venida del Señor, y Jesús dice: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Jesús mismo dice que Él no sabía. ¿Por qué? Porque este misterio de la venida de Cristo para el fin del tiempo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, no le había sido revelado a Él el día y la hora de su venida. Por eso ni los ángeles sabían, ni el Hijo tampoco sabía, solo el Padre. Y ahora dice: mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, y su casa es la iglesia, y el hombre que se fue lejos fue nuestro Señor Jesucristo, y dio autoridad a sus siervos, a cada ángel mensajero le dio su labor para llevar a cabo, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ahora, aquí tenemos en estas 4 etapas por las cuales la iglesia pasa, en las cuales el Señor Jesucristo dice: no saben si es al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. El canto del gallo, pues, corresponde a la vigilia de 3 a 6 de la mañana, y esto que dice o a la mañana corresponde de 6
a 9 de la mañana, que es la cuarta vigilia. Ahora encontramos que con el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo, la tercera vigilia fue manifestada, pero allí no fue el día y la hora de su venida, no fue en la tercera vigilia, ni fue en la segunda vigilia anterior a la tercera, ni en la primera tampoco, y solo quedó la mañana o cuarta vigilia. Ahora hay una bendición muy grande para el tiempo de la venida del Señor, para la casa del Señor, para la iglesia del Señor Jesucristo, señalada en San Mateo capítulo 24, verso 42 en adelante, que dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué alimento? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál de los mensajeros de Jesucristo es ese siervo fiel y prudente? Ahora todos ellos fueron siervos fieles y prudentes, que le dieron la palabra, el alimento espiritual, el mensaje de su edad a los hijos de Dios, en la casa de Dios, en el cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia. Esa es la casa de Dios, donde están colocados los hijos de Dios, donde nacen del agua y del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Ya el primer mensajero, el primer siervo fiel y prudente que tuvo la iglesia del Señor Jesucristo en su primera edad, terminó su labor y se fue, y no se cumplió la venida del Señor en la primera edad. Luego vino el siervo fiel y prudente también de la segunda edad, el cual le dio el alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, pero no se cumplió la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y así han pasado 7 ángeles mensajeros colocados en la casa de Dios, dándole el alimento espiritual, el mensaje correspondiente para cada edad a los hijos de Dios en la casa de Dios, dándole el mensaje del evangelio de la gracia correspondiente a la dispensación de la gracia para las 7 edades de la iglesia gentil. Y luego que han terminado sus ministerios, estos 7 poderosos ángeles mensajeros de Jesucristo, ¿qué nos queda? Nos queda la edad de la piedra angular en una nueva dispensación, la dispensación del reino, con el ángel del Señor Jesucristo como el mensajero de esa edad y de esa
dispensación para, en la casa de Dios, donde es colocado, darle el alimento a tiempo a todos los escogidos de Dios. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora aquí envía su ángel mensajero. ¿A dónde? A su casa, a su iglesia, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿A quiénes? A sus siervos, a su iglesia, a sus escogidos de entre los gentiles primeramente, y después a los escogidos del pueblo hebreo. Este es el último ángel mensajero que Dios envía a su iglesia para darle el alimento a tiempo, el mensaje del evangelio del reino, revelando con ese mensaje el gran misterio de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. El evangelio de la gracia durante la dispensación de la gracia presentó al pueblo a Cristo como Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y nos limpió con su sangre preciosa. Y el evangelio del reino, en la dispensación del reino, revela al pueblo a Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y ese es el alimento espiritual para todos los hijos de Dios en la casa de Dios. Y ese es el último siervo fiel y prudente que quedaría en la tierra para la venida de Cristo, para recibirlo y presentarle al pueblo que está siendo alimentado con ese alimento del evangelio del reino, con ese mensaje del evangelio del reino, revelándole a Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, manifestado en su ángel mensajero, así como fue manifestado en cada ángel mensajero de las 7 edades de la iglesia gentil, pero en ninguno de ellos fue manifestado o revelado como león de la tribu de Judá, porque ellos estaban viviendo en la dispensación de la gracia, y en la dispensación de la gracia hubo 7 edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, ellos tenían que ministrar el mensaje del evangelio de la gracia, presentando a Cristo como Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario y nos limpió con su sangre de todo pecado, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora podemos ver lo importante que es estar, vivir y ser alimentado del alimento espiritual que corresponde a la dispensación del reino y edad de la piedra angular en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Durante las vigilias anteriores hubo un alimento espiritual
el Evangelio de la gracia para los hijos de Dios. Pero en la cuarta vigilia, el mensaje, el alimento espiritual para todos los hijos de Dios, es el mensaje del Evangelio del reino, en donde todos pueden ver a Jesucristo en la cuarta vigilia caminando sobre el mar. Las aguas representan naciones, pueblos y lenguas. Y Cristo en su manifestación final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino por medio de su ángel mensajero, en el fin del tiempo estaría en la cuarta vigilia caminando sobre pueblos, naciones y lenguas, sobre la gente, llevando el mensaje del Evangelio del reino y siendo presentado Cristo como el yo soy. Por eso los discípulos estaban muy asustados cuando vieron a Jesús en la cuarta vigilia caminando sobre el mar, y Él les dijo: no temáis, yo soy. Ahí tenemos al yo soy caminando sobre el mar. Moisés quiso conocer el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él le dijo: yo soy. Y el yo soy es nuestro Señor Jesucristo, el cual estuvo en este planeta Tierra 2000 años atrás en carne humana. Ahora, en la cuarta vigilia, que corresponde a la edad de la piedra angular, y siendo que la cuarta vigilia corresponde a la mañana, corresponde al horario de 6 a 9 de la mañana, cuando toda persona se encuentra de 6 a 9 de la mañana, sabe que se encuentra en un nuevo día. Ya no es el día anterior, sino un nuevo día que ha nacido, que ha amanecido, y el sol que ve es el sol de un nuevo día. Y los días te representan edades y también representan dispensaciones. Y cuando Cristo aparece en la cuarta vigilia, en el fin del tiempo, aparece en el comienzo, en la mañana del día de la dispensación del reino, día dispensacional, que en el fin del tiempo comienza a surgir, a amanecer, en donde Cristo es visto caminando sobre el mar. Y para los creyentes en el Evangelio de la gracia, Cristo es visto como un fantasma, porque no pueden creer que pueda ser Cristo en la cuarta vigilia caminando sobre el mar, aún estando las condiciones del tiempo en esa forma tempestuosa, en forma contraria a los discípulos de Jesús y al mismo Jesús. Pero Jesús caminaba sobre la tempestad. Este tiempo en el cual nosotros vivimos, que corresponde a la cuarta vigilia, es un tiempo muy contrario para la venida de Cristo, en cuanto a que la forma de pensar de la gente está muy lejos de lo que en realidad es la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el fin del tiempo, para el fin del siglo,
para la cuarta vigilia, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino. Estamos viviendo en tiempos paralelos al del Señor Jesucristo 2000 años atrás, en donde el pueblo vivía en la dispensación de la ley y no aceptaba otro mensaje fuera del mensaje de la ley, y no aceptaba otra dispensación nueva, sino la dispensación de la ley. Pero con el bautismo en agua del Señor Jesucristo por Juan el Bautista, allí había comenzado una nueva dispensación y estaba un mensajero dispensacional en medio del pueblo hebreo llamado Jesús de Nazaret. Pero el pueblo hebreo no aceptaba un nuevo mensajero dispensacional y decía: nosotros tenemos y creemos a Moisés. Pero Jesús les dijo: si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque de mí habló Moisés. Ahora Jesús se está presentando como el profeta mensajero del cual Moisés habló, cuando dijo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. ¿A quién tenía que escuchar el pueblo cuando apareciera ese profeta? A ese profeta. Pero el pueblo podía decir: nosotros escuchamos al sumo pontífice. Pero allí estaba uno mayor que el sumo pontífice. Allí estaba uno mayor que Moisés. Allí estaba uno mayor que Salomón. Allí estaba uno mayor que el templo. Nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto en carne humana, para cerrar la dispensación de la ley y abrir la dispensación de la gracia y establecer un nuevo mensaje dispensacional, en el cual las cosas que el pueblo hebreo tenía venían a ser tipo y figura de las cosas correspondientes a la nueva dispensación. Y el mensaje de la nueva dispensación colocaba todas las cosas del Antiguo Testamento de la dispensación de la ley cumplidas en Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios. Ahora, cuando hay estos cambios de dispensaciones, siempre hay una batalla espiritual, porque solamente el ángel mensajero para esa nueva dispensación es el que entiende que la dispensación anterior ha llegado a su final y una nueva dispensación se ha abierto y un nuevo mensaje dispensacional es establecido para el pueblo. Y cuando los de la dispensación pasada ven que un nuevo mensaje y un nuevo mensajero han surgido, se levantan en contra de ese mensajero y en contra de ese mensaje, ignorando que es el programa divino correspondiente para ese tiempo y que Dios está con ese mensajero y con ese mensaje y con el pueblo que recibe ese mensaje y a ese mensajero. Y Dios se mueve de la dispensación que ha llegado a su final y se pasa a la nueva dispensación, la cual el mismo Dios, el mismo Cristo, es el que comienza a través del mensajero de esa nueva dispensación. Y el pueblo que se queda en la dispensación pasada queda ciego a las cosas que están aconteciendo en la nueva dispensación. No las puede ver porque está fuera el pueblo de esa nueva dispensación. Y los líderes religiosos de la dispensación que ha llegado a su final están ciegos a la nueva dispensación y a la manifestación de Dios en esa nueva dispensación.
Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en la nueva dispensación estuvo hablando a sus discípulos y les dijo en el capítulo 15, verso 13, vamos a ver, verso 10 en adelante dice, del capítulo 15 de San Mateo, dice, y llamando así a la multitud, les dijo Jesús, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, Jesús, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, en el hueco. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí encontramos al Señor Jesucristo mostrándole a sus discípulos que el comer con las manos sin lavar, eso no contamina el alma y el espíritu del ser humano, sino las cosas que salen del corazón de la persona. Esas cosas contaminan al hombre en una forma o negativa o positiva. Si son cosas buenas las que salen, entonces favorecen el alma y el espíritu de las personas y por consiguiente le ayudan también al cuerpo. Pero la parte de comer con las manos sin lavar, eso no contamina al ser humano en su alma y en su espíritu. Le puede venir alguna bacteria, algún germen que afecte un poco el cuerpo, pero eso con alguna medicina lo resuelve, o el mismo cuerpo algunas veces lo combate y no prospera esa bacteria o ese germen. Ahora, el alma de la persona y el espíritu de la persona es afectada con las cosas que salen del corazón, del alma de la persona. Por eso el salmista dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tienes que tener cuidado con lo que está en tu corazón, porque eso es una semilla, lo que tú tienes en el corazón. Y ahí tienes semillas, y toda semilla debe ser buena, la que esté en el corazón, para que cuando salga del corazón produzca buenos frutos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es del corazón de donde salen las cosas que se materializan en la vida de la persona, por las cuales el ser humano será juzgado por Dios y dará cuenta a Dios de todas las cosas llevadas a cabo en su vida. Aún dará cuenta a Dios de los pensamientos del corazón, porque Dios escudriña los pensamientos del corazón de las personas.
Ahora, el Señor Jesucristo en la cuarta vigilia es de figura de Cristo en una nueva dispensación. Él estuvo allí en su primera venida, también en el cumplimiento de la cuarta vigilia. Estuvo allí en la apertura de una nueva dispensación. La cuarta vigilia siempre representa la edad de la piedra angular. La cuarta vigilia siempre nos habla de un nuevo día dispensacional comenzando. Nos habla de las primeras horas del día. Por lo tanto, nos habla del comienzo de una nueva dispensación. Ahora Cristo allí, en su primera venida, estaba espiritualmente en la cuarta vigilia, que correspondía al comienzo de la dispensación de la gracia. Y allí estaba con un nuevo mensaje dispensacional, llamando al pueblo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y venid a mí todos los trabajados y cargados y cansados, que yo os haré descansar. Estaba en una nueva dispensación, llamando al pueblo, llamando a los que estaban en la dispensación de la ley, a pasar a una nueva dispensación y a una nueva edad. Pero el pueblo y los líderes religiosos no comprendieron que la dispensación de la ley había llegado a su final y la dispensación de la gracia había comenzado. Y allí estaba un mensajero dispensacional. Allí estaba el ángel del pacto, manifestado en carne humana, que es el que termina y comienza las dispensaciones, y el que trae el mensaje para las dispensaciones, y lo da al velo de carne que él tiene para ese tiempo. Lo dio a Moisés el mensaje de la dispensación de la ley, y luego Jesús tenía el mensaje de la dispensación de la gracia, y luego, en el fin del tiempo, Cristo da, el ángel del pacto da el mensaje de la dispensación del reino a su ángel mensajero, el último instrumento de Cristo para traer el mensaje de la dispensación del reino, el evangelio del reino, con el cual Cristo es revelado al pueblo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, como hijo del hombre e hijo de David. Hay personas que no entienden que la venida del hijo del hombre es como hijo del hombre e hijo de David. Su primera venida fue hijo del hombre e hijo de Dios. Y ahora, para el fin del tiempo, tenemos estas grandes promesas para la cuarta vigilia, para la vigilia de la venida del Señor caminando sobre el mar. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, desciende del cielo un ángel fuerte, envuelto en una nube y con su rostro como el sol, y alrededor de su cabeza un arco iris, y en su mano tiene un librito abierto que es el libro de los 7 sellos. Ese es Cristo en su venida. Es el ángel del pacto descendiendo del cielo a la tierra, y dice: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aquí encontramos a Cristo en la cuarta vigilia, colocando su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Allá en el tiempo de Juan el apóstol,
encontramos que él estaba en una isla llamada Pasmos, en donde había sido echado, deportado, porque habían tratado de matarlo en una olla o paila de aceite hirviendo, pues lo habían condenado a la muerte como brujo, pensando que era un brujo, y lo condenaron a muerte, lo echaron en esa paila de aceite y no se murió. Lo sacaron de allí y dijeron, verdaderamente, este es un brujo. Y lo llevaron para esa isla, para que se muriera allá. Pero allí Juan el apóstol tuvo la visión más hermosa que jamás él había tenido. Él tuvo la visión de la venida de Cristo. Allí él recibió la revelación de Jesucristo por medio del ángel del Señor Jesucristo. El libro del Apocalipsis comienza con la revelación de Jesucristo por medio de su ángel. Comienza con el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, y en Apocalipsis capítulo 22 concluye la revelación del Apocalipsis con el ministerio del Señor Jesucristo por medio de su ángel, al cual él envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Encontramos que Juan se encontraba en esta isla, y allí en Apocalipsis capítulo 10 vio descender al ángel fuerte, a Jesucristo envuelto en una nube, poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, colocando su pie izquierdo sobre una isla, la isla de Pasmos. Ahora encontramos ahí la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, envuelto en una nube, envuelto en esa columna de fuego, en ese pilar de fuego, para revelarse a Juan. Encontramos que este es el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, en su cuerpo teofánico, viniendo y presentándose a Juan en esta visión que corresponde a su cumplimiento al fin del tiempo, a la cuarta vigilia, para así cumplirse la venida del ángel del pacto, la venida del Señor caminando sobre el mar. Ahora encontramos que viene con un librito abierto en su mano. Ese es el libro de los 7 sellos que él tomó en el cielo y lo abrió. Encontramos también que viene con su rostro como el sol. ¿Por qué? Porque Malaquías capítulo 4, verso 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, aquí el profeta Malaquías nos está hablando de la segunda venida de Cristo, como el sol de justicia, y en sus alas dice que traerá salvación. El sol literal no tiene alas, pero Cristo, que es el sol de justicia, viene con sus ángeles conforme a San Mateo capítulo 16, verso 27 y 28, dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esas son las alas del sol de justicia. Son el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos
olivos, en los cuales están representados los muertos en Cristo y los que estamos vivos. Los muertos en Cristo están representados en Moisés y los vivos están representados en Elías, el cual fue raptado sin ver muerte, fue raptado en un carro de fuego o platillo volador. Por eso en el monte de la transfiguración, Jesucristo le mostró a Pedro, Jacobo y Juan la venida del reino de Dios y el Hijo del Hombre viniendo en su reino, y por eso su rostro resplandeció como el sol cuando se transfiguró delante de sus discípulos en el monte de la transfiguración. Y aparecieron allí Moisés y Elías, uno a cada lado, porque esos son los ministerios del fin del tiempo, de la venida del Hijo del Hombre, con su rostro como el sol. Ahora, su rostro como el sol. Esto nos muestra que la venida de Cristo en el fin del tiempo es como rey, porque el sol es el astro rey. Y también nos muestra Apocalipsis capítulo 5, la venida de Cristo como león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque el león es el rey de los animales, es el rey de la selva. Por eso es que la segunda venida de Cristo está representada en el sol de justicia naciendo y en el león de la tribu de Judá viniendo, porque ambos símbolos, el sol y el león, representan a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David, para sentarse en el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora encontramos al ángel fuerte descendiendo del cielo con su rostro como el sol. Desciende como rey de reyes y señor de señores, y como el león de la tribu de Judá. Por eso dice que cuando descendió, dice que clamó como cuando ruge un león. Ahora aquí tenemos los dos símbolos del rey. Desciende con su rostro como el sol y clama como cuando ruge un león. Esto es una doble confirmación de su venida. Aquí tenemos a Cristo como el sol de justicia para resplandecer y alumbrar un nuevo día dispensacional, la dispensación del reino, y llenar del conocimiento divino de la dispensación del reino y de su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores a todos los hijos de Dios, los cuales son llamados y juntados en la dispensación del reino, en ese nuevo día dispensacional y edad de la piedra angular. Encontramos que el profeta Isaías dijo en el capítulo 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora, así como nace el sol en un nuevo día, nace la gloria de Jehová sobre los escogidos de Dios en el fin del tiempo. Nace la gloria de Jehová sobre la iglesia del Señor Jesucristo, sobre su cuerpo físico. ¿Y dónde estaba la gloria de Jehová? En el templo, en el lugar santísimo. ¿Y dónde y cuándo nace la gloria de Jehová? En su templo espiritual, en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo, en donde Cristo como el sol de justicia resplandece, como resplandece la gloria de Jehová en el lugar santísimo de su templo, del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Así como resplandeció allá en el lugar santísimo de ambos templos, resplandece la gloria de Jehová, la gloria de Jesucristo en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo, en
la venida de Cristo como el sol de justicia y como el león de la tribu de Judá. Ahora encontramos que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 11 y también el profeta Habacuc en el capítulo 2. El profeta Habacuc nos habla del gran evento de la venida de Cristo y nos dice, Habacuc capítulo 2, verso 14, porque la tierra será llena. Vamos a leer del 13 en adelante, dice, ¿no es esto de Jehová, de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová. Ahora, ¿dónde estaba la gloria de Jehová? En el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, en el lugar santísimo. La gloria de Jehová pasó por el atrio, pasó por el lugar santo y se colocó en el lugar santísimo en medio de los dos querubines sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Allí estaba la gloria de Jehová, y tener el conocimiento de la gloria de Jehová en el lugar santísimo era tener el conocimiento más grande de Dios. Ahora, tener el conocimiento de la gloria de Jehová en el lugar santísimo de su templo espiritual es tener el conocimiento más grande, más profundo y más alto acerca de Dios y de su obra en su templo espiritual. Y los escogidos, al ser llamados y juntados en el lugar santísimo de su templo espiritual, obtienen el conocimiento de la gloria de Jehová, obtienen el conocimiento de la segunda venida de Cristo a su templo espiritual, al lugar santísimo de su templo espiritual, colocándose en medio de los dos querubines que representan los ministerios de Moisés y Elías, que representan los dos olivos. Por eso encontramos que el rey Salomón construyó dos querubines gigantes, dos querubines grandes de madera de olivo, y los cubrió de oro y los colocó en el lugar santísimo, y en medio de ellos colocó el arca del pacto, el cual también tenía dos querubines de oro macizo de una misma pieza del propiciatorio, los cuales estaban allí en el arca del pacto. Así es que allí estaban dos querubines de oro macizo y luego dos querubines de madera de olivo, porque el ministerio de Moisés y Elías era el ministerio de los dos olivos, representados en esos querubines de madera de olivo, forrados o cubiertos con oro. El oro representa a Dios, a la manifestación de Dios en los dos olivos, en la manifestación de Dios en el ministerio de Moisés y Elías. La madera de olivo representa la naturaleza humana, representa el velo de carne, donde estarán los ministerios de Moisés y Elías y en donde estará la gloria de Jehová manifestada, porque es en el lugar santísimo donde estaba la gloria de Jehová manifestada, en medio de los dos querubines de oro macizo y en medio de los dos querubines de madera de olivo forrados o cubiertos de oro. Y tener el conocimiento de la presencia, de la manifestación de Cristo en el lugar santísimo de su templo espiritual es tener el conocimiento de la gloria de Jehová manifestado en el fin del tiempo
en su templo espiritual. Y así, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, serán llenos de ese conocimiento divino, y durante el reino milenial se continuará enseñando la gloria de Jehová en el lugar santísimo de su templo espiritual, y la raza humana será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el sol de justicia y como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. O sea, que se predicará, se enseñará a todo ser humano la gloria de Jehová en su templo espiritual. Se enseñará la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá y también como el sol de justicia, y la obra llevada a cabo. Así como durante la dispensación de la gracia se enseñó la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario, y la venida luego del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahora, para la dispensación del reino, el mensaje que se estará enseñando es el mensaje de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, con su nombre nuevo. Así como en la dispensación de la gracia se enseñó el mensaje y la venida del Señor con el nombre correspondiente a la dispensación de la gracia. Todas estas cosas, antes de comenzar el glorioso reino milenial, las reciben los escogidos de Dios en el fin del tiempo, en el fin del siglo y en la edad de la piedra angular. Y vienen a ser los escogidos del Señor Jesucristo en el fin del siglo el grupo de fundamento de la dispensación del reino. Por eso, la bendición más grande de la dispensación del reino le toca a los escogidos de Dios con el ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Y esta bendición la tenemos en diferentes lugares de la Escritura. Por ejemplo, en la Escritura que leímos de San Mateo capítulo 24, versos 42 en adelante, 42 al 47, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así, o sea, alimentando a los hijos de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. No alimentando a la gente fuera del cuerpo místico de Cristo, sino en el cuerpo místico de Cristo, siendo el mensajero final del cuerpo místico de Cristo, siendo el mensajero de la edad de la piedra angular, y dándole a conocer a los hijos de Dios que es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje para todos los hijos de Dios en la casa de Dios, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. O sea que no es un mensaje para ser dado fuera de la casa de Dios. Es dado en la casa de Dios, y los hijos de Dios comen de ese alimento espiritual. Y los hijos de Dios le ofrecen la oportunidad a todo ser humano para que venga a la casa de Dios, al templo espiritual de Cristo, para comer de ese alimento espiritual, de ese maná escondido, para comer y beber, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Amós capítulo 8 verso 11 nos dice que habrá hambre y sed sobre la tierra
no hambre y sed de pan y de agua, literal, sino de oír la palabra de Dios. Ahora, oír la palabra de Dios. Todos tenemos la Biblia, hay muchísimas religiones y sectas religiosas, pero hay hambre y sed en el alma de los seres humanos de oír la palabra de Dios que corresponde al fin del tiempo. Hay hambre y sed de oír el mensaje del Evangelio del Reino. Hay hambre y sed de oír el mensaje que presenta a Cristo, que revela a Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay hambre y sed en el alma de los seres humanos de oír el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay hambre y sed en la tierra, en el alma de los seres humanos, de oír la segunda venida de Cristo siendo cumplida en este tiempo final. Todo ser humano ha anhelado ver, vivir y ver, vivir en el tiempo de la venida del Señor y ver la segunda venida de Cristo cumplida. Hay hambre y sed de oír ese mensaje que presenta al pueblo la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. De ese alimento espiritual, de esa palabra, es que hay hambre y sed en el alma de los seres humanos. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 22 verso 17 y también Apocalipsis capítulo 21 verso 6 nos dice así. En Apocalipsis 21 vamos a leer primeramente verso 6, nos dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Una promesa. Y Apocalipsis 22 verso 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí está la invitación y oportunidad que le da a todo ser humano el Espíritu de Dios en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y que le da la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa, la novia, esposa del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, a la raza humana. El Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo en el ángel mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y la esposa del Cordero, el cuerpo místico de Cristo de la edad de la piedra angular, le dan la oportunidad a todo ser humano para que tomen del agua de la vida gratuitamente, todos aquellos que tienen sed. Y hay hambre y sed en el alma de todo ser humano en este tiempo final. Todo ser humano, desde muy pequeñito, ha deseado conocer la segunda venida de Cristo, conocer ese misterio del cual Cristo dijo para aquel tiempo y para las edades de la iglesia gentil, que nadie ni en el cielo ni en la tierra sabían el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendría. Ni el Hijo sabía cuándo sería, porque en aquel tiempo Jesús todavía no tenía el conocimiento del tiempo
del día y la hora en que se cumpliría esa profecía, pero tenía el conocimiento de que vendría un tiempo en que la venida del Hijo del Hombre sería una realidad. Por eso él fue, de todos los profetas, el más que habló, que profetizó de la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo. La venida del Hijo del Hombre caminando sobre el mar, sobre las aguas, en la cuarta vigilia y también en la cuarta generación. En este tiempo final, todas las profecías de la venida del Hijo del Hombre, de la manifestación del Hijo del Hombre, de la revelación del Hijo del Hombre, como el sol de justicia y como rey, todas estas profecías corresponden a la cuarta vigilia, corresponden a la venida del Señor Jesucristo en la cuarta vigilia, caminando sobre el mar. Este es el tiempo de la cuarta vigilia, porque ya las demás vigilias pasaron y sus mensajeros también. Estamos en un nuevo día dispensacional que ha estado amaneciendo, comenzando, en donde el Señor Jesucristo está en la cuarta vigilia, revelándose a nosotros como el sol de justicia para la dispensación del reino, para llenar del conocimiento divino de su venida a todos los seres humanos. Y está como el león de la tribu de Judá, como rey, rugiendo como león y 7 truenos emitiendo sus voces y dando a conocer el gran misterio de su venida. Él está en este tiempo final revelándose a nosotros como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en una nueva vigilia, en la cuarta vigilia. Y es raro para muchas personas que una vigilia sea de día, porque siempre cuando hablamos de vigilias, si usted invita a una persona para una vigilia religiosa o una vigilia espiritual, ¿en qué piensa? Vamos a estar en tal noche en una vigilia. O sea que será hasta por la madrugada, hasta toda la noche. Pero se olvidan que las vigilias terminan siempre en la última vigilia, que es de 6 a 9 de la mañana. Y esa última vigilia, cuando van a una vigilia, esa es la vigilia que usan para tomar café, para desayunar y para despedirse, porque ya cuando ya está amaneciendo, ya piensan que ya terminó la vigilia, pero la más importante es la de 9, la de 6 a 9 de la mañana, que es la cuarta vigilia, que es la que representa el día y la hora y edad de la segunda venida de Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Esa es de la vigilia más importante, y es de la vigilia que ignoran, porque no saben que todavía de 6 a 9 de la mañana todavía se está en vigilia. Se está en la cuarta vigilia, que es la que corona todas las demás vigilias. Y por esa causa encontramos que las 7 edades de la iglesia gentil están representadas en las 3 vigilias anteriores, porque las 7 edades de la iglesia gentil corresponden al tiempo de la noche, y
La edad de la piedra angular corresponde al tiempo de la mañana, representada la edad de la piedra angular en la vigilia cuarta, que es de 6 a 9 de la mañana. Ahora, la venida del Señor, vean ustedes, no se llevó a cabo en ninguna de las 7 vigilias o en ninguna de las 7 edades representadas en las 3 vigilias anteriores, porque corresponde a la cuarta vigilia, que es de día, de mañana. Por eso Jesucristo, cuando resucitó, fue en la cuarta vigilia también. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre 120 personas, fue también durante la mañana. Y vamos a ver aquí qué nos dice el apóstol San Pedro para ver en qué vigilia cayó el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Vamos a ver cuándo fue. Ahora, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y la hora tercera del día, ¿qué hora era? La primera hora del día eran las 6 de la mañana. Y así por el estilo, encontramos que van moviéndose de horario hasta llegar a la hora tercia, de 6 a 9 de la mañana, es el horario de la cuarta vigilia. Y ahora Pedro dice: esta es la hora tercera. Por lo tanto, estaban en la cuarta vigilia. Y cuando él está hablando, dice que es la hora tercera. Así es que no sabemos si cuando descendió Cristo en forma de Espíritu Santo en esa columna de fuego que se repartió en 120 personas, no sabemos si era la primera hora de la cuarta vigilia o la segunda hora. Encontramos que ya en la hora tercera del día, Pedro ya comenzó a predicar, pero ya hacía rato, hacía ya un lapso de tiempo que ya el Espíritu Santo había descendido y estaban hablando las glorias de Dios. Y las demás personas le escuchaban en la propia lengua en que ellos habían nacido. O sea que ellos hablaban el idioma común que ellos tenían. De seguro era el arameo, el idioma común del pueblo. Hablaban en ese idioma las glorias de Dios, las maravillas de Dios, siendo inspirados, porque el Espíritu de Dios ponía esas palabras en su boca, y las demás personas las entendían en el idioma de ellos. Y estaban maravillados. Por eso decían: no son estos galileos, o sea, no son estos galileos los que hablan. Están hablando en su propio idioma y nosotros los escuchamos en nuestro idioma, porque esta gente no saben nuestros idiomas, escasamente el de ellos, porque eran personas sencillas. Así es que podemos ver que fue también en la cuarta vigilia que descendió el Espíritu de Dios el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés también da testimonio
del año de Pentecostés. Da testimonio del ciclo divino y de la vigilia del programa divino, en donde todos los hijos de Dios serán llenos de toda la plenitud del Espíritu de Dios, en donde seremos transformados y luego de un tiempo seremos raptados o arrebatados con Cristo en las nubes. Ahora todo esto señala a nuestro día, a nuestra edad, a nuestra dispensación, representada en la cuarta vigilia, en donde aparece el Señor Jesucristo caminando sobre el mar. Por eso es tan importante esa cuarta vigilia. Por eso es que también el llamado de sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, ocurre también en la cuarta vigilia. En la cuarta vigilia es el sube acá, y en donde suben todos los escogidos de Dios para recibir el conocimiento de todas las cosas que han de suceder pronto, y son dadas a conocer por el ángel del pacto Jesucristo a través de su ángel mensajero, como lo muestra Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Y hay personas y aún religiones y grupos religiosos que no saben que Jesús dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel. No saben que él enviaría a su ángel. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De estas cosas que deben suceder pronto, y así darle a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, como el Hijo del Hombre e Hijo de David en su obra de reclamo, y así darle la fe para ser transformados y raptados. La fe del rapto está en la revelación de los 7 truenos, revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo en la cuarta vigilia. El Señor Jesucristo en la cuarta vigilia. Miren todo lo que está reflejado en ese acontecimiento de 2000 años atrás, de Jesús en la cuarta vigilia caminando sobre el mar, y sus discípulos creyendo que era un fantasma. Eso es lo que parecerá para algunas personas o algunos creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que parecerá la venida de Cristo en el fin del tiempo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en la cuarta vigilia. Parecerá un fantasma, como pareció la primera venida de Cristo también para el pueblo hebreo y principalmente para los líderes religiosos. Para los líderes religiosos parecía ser la venida de Belcebú, el príncipe de los demonios encarnado. Decían que era el príncipe de los demonios y que por eso era que hacía aquellos milagros y echaba fuera a los demonios. Eso fue lo que pareció para los líderes de aquel tiempo la primera venida de Cristo en la cuarta vigilia de la dispensación que comenzó en aquel tiempo. Y ahora la segunda venida de Cristo en la cuarta vigilia, en el comienzo de la dispensación del reino, parecerá también igual.
Pero los escogidos, los entendidos, entenderán. Es en la cuarta vigilia en donde despiertan todos los escogidos de Dios. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo en la cuarta vigilia como el león de la tribu de Judá, como el sol de justicia resplandeciendo en este tiempo final. Te alumbrará Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, porque eso es lo que representa el sol y lo que representa el león. A Cristo como Rey, como Hijo del hombre e Hijo de David. Así es que podemos ver lo importante que es la cuarta vigilia, la subida hacia arriba de la novia gentil, la subida de la novia gentil, de la edad de la Odisea, y algunos que estaban en la brecha, en donde fue precursada la segunda venida de Cristo. La subida de ellos hacia la edad de la piedra angular se lleva a cabo en la cuarta vigilia. Sube acá. Ese llamado es el llamado de Cristo en la cuarta vigilia. El llamado de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Es el llamado de Cristo con esa gran voz de trompeta. Es el llamado de Cristo con el mensaje del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos en la edad de la piedra angular, en la cuarta vigilia. El subir de la novia gentil a la edad de la piedra angular en la cuarta vigilia es un evento profético que los escogidos del fin del tiempo verían, porque ellos subirían en la cuarta vigilia a la edad de la piedra angular, en donde la luz del sol de justicia estaría resplandeciendo para ver las cosas tal y como son, de acuerdo a las promesas divinas. Y que ocurra después la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos, y luego el rapto, que ocurra en la mañana, pues eso sería algo normal. Pero no estamos diciendo que ocurrirá el rapto o la transformación o resurrección en la mañana. Pero la de Jesucristo fue en la mañana, su resurrección. Así es que no sería nada de extraño que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo en la mañana, que ocurra nuestra transformación en la mañana y que ocurra el rapto de todos los escogidos en la mañana también. Es el mejor momento del día para estos eventos tan importantes del programa divino, porque en lo espiritual estamos en la cuarta vigilia y nuestra edad está representada en la cuarta vigilia y su venida está representada en la cuarta vigilia de Jesús, en la cuarta vigilia con Jesús caminando sobre el mar. El Señor Jesucristo en la cuarta vigilia. Fue muy importante verlo allá en la cuarta vigilia caminando sobre el mar, pero no verlo como un fantasma, sino verlo como Él dijo que Él era. Él dijo, yo soy. Verlo como el yo soy. Verlo como el ángel del pacto, como nuestro Señor Jesucristo en su última manifestación conforme a su promesa. Todas estas cosas son las que revela el ángel del Señor Jesucristo a todos los escogidos en la cuarta vigilia. Revela a Jesucristo en la cuarta vigilia caminando sobre el mar. Revela a Jesucristo en la cuarta vigilia como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el yo soy del Antiguo Testamento y el Jesucristo del Nuevo Testamento. Lo revela el ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final, en la cuarta vigilia. El Señor Jesucristo en la cuarta vigilia.
hemos visto lo que significa la cuarta vigilia para nosotros. Y hemos visto que lo espiritual es más rica aún que lo literal. No rechazamos lo literal tampoco, porque queremos también bendiciones. No solamente en la mañana, sino también durante todo el día y durante toda la noche. Estamos en esta noche recibiendo las bendiciones del Señor Jesucristo, de la cuarta vigilia espiritual, de la venida de Cristo en la cuarta vigilia, aunque estamos de noche en lo literal, porque es la noche del día, estamos en la noche literalmente, pero espiritualmente estamos en la cuarta vigilia, estamos en la mañana de la dispensación del reino, estamos en la cuarta vigilia. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo hoy? ¿En la primera edad? No, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, en alguna de esas tres vigilias anteriores. No, Él estuvo por allá con sus discípulos, con sus hijos y con cada ángel mensajero de esas vigilias. Pero ahora Él está en la cuarta vigilia, en la vigilia donde el siervo fiel y prudente le da el alimento a tiempo a los escogidos de Dios. Estuvo con cada escogido, con cada mensajero de Dios en el pasado y con su pueblo, y ahora en la edad de la piedra angular, en la cuarta vigilia, con el ángel del Señor Jesucristo y con cada escogido de Dios. El Señor Jesucristo en la cuarta vigilia. No lo vemos como un fantasma. No. Él se ha revelado a nosotros y nos ha dicho que es Él. Como le dijo a sus discípulos, yo soy, no teman. El yo soy estaba caminando sobre las aguas en carne humana. Y así es para este tiempo final. El yo soy, el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, en el fin del tiempo, en su ángel mensajero, en la cuarta vigilia, con todos los escogidos de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos en esta cuarta vigilia espiritual y nos llene de su conocimiento. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y con cada uno de ustedes a través de Galaxy 7, Canal 11, con cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y con cada uno de ustedes en todos los países de la América Latina y del Caribe, de Norteamérica y del Canadá y demás lugares a donde llega esta señal del satélite Galaxy 7, la cual es captada por televisión en todos los países a los cuales llega esta señal. Que las bendiciones del ángel del pacto del yo soy, de Jesucristo, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, en esta, la cuarta vigilia. Y con nosotros dejo nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche. Será hasta mañana, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes en el lugar donde les estará diciendo, anunciando Miguel, y luego también el domingo estaré con todos ustedes para darle todo lo que Dios me dé para todos ustedes en esta cuarta vigilia. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche. Ya no, yo creo que llegamos a la hora, ¿verdad? Tuvimos hora y media, se nos fue volando el tiempo, pero es que es así. En la mañana el tiempo se va volando. En la mañana de la dispensación del reino, en la mañana de la cuarta vigilia, el tiempo se va volando porque hay tantas bendiciones de Dios para darlas a conocer que se nos va volando el tiempo. Amén. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche y ya decirle a ustedes
dónde estaremos y los horarios de mañana. Mañana la reunión de pastores. Bueno, no hay para la congregación actividad en la noche en ninguno de los lugares. Los hermanos de Cedrito quieren... Porque si no hay en ningún lugar, entonces aprovechamos para estudiar, porque tenemos reunión de ministros hasta no se sabe, hasta por la noche. Así es que estaremos en la reunión de ministros, entonces todos están, no estaremos con ustedes, pero pueden tener algún video. Si cada congregación se reúne mañana en la noche, si tienen anunciada alguna reunión en algún lugar, pueden tener algún video, ya que nosotros vamos a estar en reunión de ministros, y el domingo entonces estaremos con ustedes todo el día. Digo con ustedes, no quiere decir todo el tiempo aquí, sino que estaremos con ustedes todo el día en diferentes lugares quizás. Ya eso se lo anunciarán en esta noche, Miguel. Pienso que dos de las actividades son aquí, o una, no sé. La de la mañana es aquí, y la segunda. En el Olaya. Bueno, ya Miguel les dirá los lugares para que así estén al tanto y hagan ustedes sus planes. Bueno, que el ángel del pacto, el yo soy, nuestro Señor Jesucristo, les continúe bendiciendo a todos y a mí también en esta cuarta vigilia. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches.